hemos pasado años de sequía en este tipo de observaciones. Me refiero a algo que uno nunca sabe cómo catalogar bien. Desde niño, cuando uno ha empezado a leer los libros que hablan de los misterios que rodean el mundo, se les ha relacionado con luminarias, objetos celestes, objetos volantes. La historia nos contaba eso. Observación en el cielo, primera fase, observación tocando el suelo, a poca proximidad del terreno, incluso dejando marcas, segunda fase. Y luego, esa tercera fase que dio Spielberg como término mundial de alguna forma con el cine, la presencia de seres. Pero en muchas ocasiones, y los amigos y amigas de Milenio 3 lo saben mejor que nadie, estos seres aparecen sin nada, aparecen como sombras errantes, aparecen con formas que parecen más propias del mundo de lo trascendente o del mundo de los difuntos que de astronautas de espacio exterior, desde luego. Lo que no cabe duda es que su presencia inquieta, su presencia transforma, su presencia abre áreas de la realidad completamente desconocidas, y hay quien dice que son precisamente aberturas, como mirillas, que nos permiten, aunque sea por unos segundos, ver lo que está detrás. Yo recuerdo con muchísima emoción, y lo tengo grabado a fuego, y creo que es una de las frases, porque uno al final es hijo de las frases que lee, que me hicieron ser como soy y lanzarme a una carrera un tanto, desde luego, contracorriente y extraña, como es la que ejerzo para todos vosotros y para mí mismo. Era el final de un libro que se llama La punta del iceberg, y que terminaba con las andanzas del periodista navarro JJ Benítez en busca de una serie de casos precisamente protagonizados por los supuestos tripulantes. Para él, tripulantes. En las últimas notas del libro, en esa página que yo tengo grabada a fuego en el corazón, sobre todo, más que en la mente, decía algo así como que le había llegado una noticia, un rumor. En la pedanía cacereña de Vegas de Coria, un gigante extraordinario, ensotanado, una figura oscura, había provocado el pánico y había sido vista por varias personas. Y él acababa el libro diciendo exactamente qué me deparaba el destino en Vegas de Coria. Años después tuve la oportunidad de sentir muchas veces eso, la sensación de llegar a un sitio donde ha ocurrido lo extraordinario. Uno de esos casos de ensotanados que a mí me impresionó especialmente, tanto por la facultad de doble testimonio, como por, sin duda, la categoría personal y profesional del protagonista principal, es la de Alejandro López Andrada, que es un reputado, reconocido escritor y poeta, que de pronto, junto a su propia hija, se encontró en la provincia de Córdoba, cerca de su localidad natal, en pleno camino, con una figura que iba hacia ellos, una figura que tenía todas esas características de el ensotanado, como si fuese un arquetipo, como si algo se presentase ante nosotros por algo que desconocemos. Pero quienes lo viven, quienes lo ven, no tienen la menor duda. Veréis, la última ocasión que he tenido para estar delante de un testigo de este tipo ocurrió en un monte sombrío, en un monte frío, en un monte mágico, el monte Abantos. Hay unos muchachos, uno de ellos grande como una torre, vestido con prendas militares, sin temor a casi nada, parecía un niño aterrorizado, y habían pasado unos cuantos días. Aseguraba que en mitad del camino le había surgido una especie de figura, también doble testimonio, y que de forma errante se lanzaba por los barrancos. Ahora parece que en un punto concreto de la provincia de Córdoba hay nuevos testimonios muy recientes, y nos lo cuentan ni más ni menos en una especie de doble facultad, un explorador y un escritor. Y también hay que decirlo, testigo, el mencionado Alejandro López Andrada. Es un honor tenerte aquí a estas horas, sobre todo porque es el esfuerzo. Alejandro, buenas noches. Hola, buenas noches, Iker. Alejandro, ha pasado algo en Córdoba, algo muy parecido a lo que tú pudiste ver en presencia con tu propia hija, y yo no sé, y te agradezco un montón la información a estas horas intempestivas, si nos puedes dar el último dato. ¿Qué ha ocurrido? Bueno, pues tuve noticia de ello hace aproximadamente un mes, esta fiesta navideña. Casualmente supe de que un par de jóvenes cordobeses, muy cerquita de Córdoba, cerca de la localidad de Liguerón, una pedanía de Córdoba, vieron la misma figura
ensotanada, gigantesca, que habíamos visto mi hija Rocío y yo hace unos años. ¿Y te dieron más detalles? ¿Eran diferentes testigos? ¿Fue en un lugar próximo a donde tú lo viste? ¿Y hasta qué punto pudieron verlo? ¿Con qué calidad o con qué nitidez? Bueno, pues te estoy hablando esta misma noche porque indagué y hablé con uno de los dos chicos, con Rafa, y me dijo que lo tuvieron prácticamente a unos 8 o 10 pasos de ellos, aún más cerca de lo que yo lo tuve. Parece ser que fue algo de tanto impacto que este chico y su compañero, su amigo, aún siguen marcados y no lo han olvidado. Fue algo impactante y terrible. No sé, la situación debió ser muy difícil porque ellos venían hacia su casa en el coche, parece ser que pincharon, se apartaron de la carretera y afuera de la carretera de un caminillo surgió esta figura que los chicos vieron que venía hacia ellos. No tuvieron prácticamente tiempo de reaccionar porque un poco más de un minuto se presentó delante de ellos. Rafa, uno de los protagonistas, dice que venía flotando. Cuando se dio cuenta lo tenía delante y creo que fue su amigo el que le habló. Bueno, le preguntó, le inquirió que quién era, qué quería. Parece ser que se vino aún más hacia ellos y salieron corriendo despavoridos, subieron al coche. El coche estaba pinchado y todo, pero como pudieron llegaron a una gasolinera y desde allí, bueno, parece ser que llamaron a una grúa para que fuera a recogerlo y más o menos fue así la escena, según me cuenta uno de los protagonistas, como te digo. Una figura que flotaba de gran estatura y que prácticamente parece un retrato robot a lo que tú pudiste ver junto a tu hija Rocío hace ya algún tiempo, y con el mismo comportamiento de alguna forma. ¿Llegan a ver rostro? ¿Llegan a ver algo más definido que lo que tú y tu hija pudisteis comprobar? Bueno, parece ser que lo tuvieron aún más cerca, porque yo recuerdo que con mi hija estuvo lo más cerca que lo tuvimos fue unos 20 metros, esto lo tuvieron mucho más cerca y parece ser que miraron intentaron iluminarle el cuerpo y el rostro con el teléfono móvil, con la débil lucecilla del móvil, y según me dice Rafa, nada, no tenía rostro. Fue lo que más le sorprendió y lo que más le asustó. En cuanto a la silueta, el ensotanado tenía más de 2 metros de altura y las mismas características, que flotaba sobre el camino cuando venía hacia ellos y que no tocaba el suelo. ¿Y son personas de absoluta confianza, Alejandro? Totalmente, tanto que yo había hablado con la madre antes porque el chico no quería dar testimonio, y ya me dio su móvil y esta noche, como te decía, estuve hablando con él y me dijo que sí, que vamos, estaba aquella noche, parece ser, aterrorizado. Un dato más fue a las 4 de la madrugada y tanto su amigo como él, cuando llegaron a Córdoba, a sus casas, estaban, bueno, me imagino que tuvo que ser aún peor que lo que a mí me ocurrió, porque claro, ellos llegaron a inquirirle, le llegaron a hablar y a decirle que es lo que quería, y parece ser cuando se vino hacia ellos fue cuando ya se vieron totalmente desarbolados por el miedo, ¿no?, por el terror. No tienen la menor duda, y seguiremos indagando y ojalá podamos incluso hablar con ellos, Alejandro, no tienen la menor duda de que han visto algo absolutamente real, que no tiene nada que ver con una alucinación, que estuvo muy cerca y que iba hacia ellos, que es una actitud también que no es muy propia de estos casos. En un puñado de casos sí, parece que una luz o lo que sea atrae a estas figuras de forma humana y que iba por ellos. Ellos, por lo tanto, están muy impactados. Y un detalle que también es importante, Alejandro, en un entorno más o menos parecido a donde tú te encontraste con la figura. Bueno, parece ser que sí, era cerca cerca de una carretera y en plena oscuridad, y la hora también, las 4 de la madrugada, y vamos, las características de este ser, de este ensotanado, era idéntica a la mía, vamos, a las que observamos mi hija Rocío y yo. Y también te quería comentar, Iker, que hay otro caso en este. El protagonista, el testigo, no quiere dar más referencias ni su nombre. Puedo decirte que es un señor de Villanueva de Córdoba que viajaba con su mujer
y con su hija en el coche, y ahí sí que ocurrió muy cerca de donde lo vimos mi hija y yo. Fue junto a la localidad de Alcaracejo, prácticamente a unos 3 kilómetros de donde lo vimos. Coincide también que fue por la noche, por la madrugada, y aquí también le surgió justamente a la orilla de la carretera, en el arcén, lo cual ya es sospechoso, ¿no? Que ocurriese un hecho de la misma característica muy cerca de mi pueblo de Villanueva del Duque. Y miedo, no solo en la experiencia, en todos estos testigos, Alejandro, te lo estás encontrando, miedo comprensible porque tú lo conoces bien, tú llegaste a ver eso, sino que hay la sensación de que da miedo también contarlo, ¿no? De que hay que ir casi con tenazas para que alguien pueda describir algo que han vivido como una absoluta realidad. Te lo preguntaba antes, no como una alucinación, sino como algo casi que se podía tocar, ¿no? No, en el caso de este señor iban su mujer, su hija, lo vieron los tres, y puedo contar como anécdota que ellos iban hacia Córdoba, y a partir de ese momento ellos no pasan nunca por esta localidad, sino que dan la vuelta y se van por la carretera de Cardeña y Montoro, así se van por el sentido contrario, lo cual dice del susto y de la impresión tan grande que se llevó esta familia, ¿no? El padre, la madre y la hija. Alejandro, en lo que tú has podido sondear, la investigación queda abierta desde ese mismo instante, es una cuestión que está ocurriendo prácticamente ahora. ¿Cómo interpretan el hecho los diferentes testigos? ¿Qué creen que han visto? Uno de los chicos, Rafa, está seguro que era un ser de otro mundo, algo que, no sé, algo que no tiene nada que ver con esta realidad, y como él cree y dice, es un ser de otra dimensión. Lo que él especifica el traje, es decir, la capa negra, la gran capucha que lleva esa silueta negra, y el hecho de no tener rostro. Y bueno, la interpretación que es un alma de otro mundo, y en este caso el de los chicos se ve que quería decirle algo, venía hacia ellos para pedirle o decirle algo. Y eso es lo que este chaval recuerda con más terror, ¿no? Y con más miedo. Da la sensación, Alejandro, porque recordamos muy rápidamente, tú pudiste observar durante unos segundos eternos junto a tu hija en un cruce de carretera la aparición de esta especie de torre ensotanada de forma humana que se va aproximando. Hay casos idénticos como el de Saucedilla en Cáceres, y la misma sensación tienes ahora al reinterpretarlo preguntando a estos otros testigos, como si esa figura, yo no sé si esto le quita el temor o no, pero como si esta figura de aspecto imponente se acercase en la noche para pedir algo, para interactuar por alguna cosa. Bueno, el de los chicos, de hecho, se vino hacia ellos y venía eso, a pedirle algo, a decirle algo. El caso de la familia de Villanueva de Córdoba parece ser que no, que es que surgió de la misma orilla de la carretera. Este señor dice que se levantó y si en un segundo se colocó ante ellos, lo cual no está tan claro, porque el hombre, como en mi caso, iba en el coche y claro, obviamente siguió en dirección Córdoba y no se paró. Lo de los chicos es mucho más claro, porque este chaval, Rafa, me dice a mí que estuvo más, no sé, 2-3 minutos delante de la silueta, lo vieron avanzar hacia ellos, y le dio tiempo de verlo, de mirarle y de alumbrarle con la luz del móvil. Y bueno, y parece ser que sí, que venía en busca de ellos. Ahí sí fue en busca de la luz, como tú bien decías. Alejandro, ¿no hay constancia de que pudieran fotografiarlo, filmarlo? Parece ser que no, que no le dio tiempo de nada. Fue a alumbrar, y al ver que no tenía rostro, salieron como alma que del diablo, subieron al coche, como digo. Es que incido mucho en esto, el coche estaba pinchado, aún así consiguieron llegar, como digo, a la gasolinera, y cuando llegaron a su casa iban presa de un terror indescriptible. Según me comentó la madre también, con la que yo estuve hablando. Un coche pinchado en mitad de una carretera, dos amigos lo están arreglando y de pronto observan que por el arcén viene una figura que flota. Yo creo que es una de las experiencias más terroríficas que nadie puede imaginar. Hay que seguir indagando, mismo retrato robot, zona más o menos delimitada. Alejandro, te agradezco muchísimo la información, ojalá saquemos más cosas en claro, pero desde luego tenemos testimonios de personas normales y corrientes que cuentan algo que es difícil de contar, porque ¿quién lo va a creer? Claro, los que lo han vivido como tú sabéis que es una realidad que de vez en cuando se manifiesta. Sí, no, quería decirte solamente, Iker, que el chico incluso está dispuesto a hablar. Este chico parece ser que ha superado ese miedo.
ese miedo tanto a decir algo que los demás no pueden creer, como el miedo de superar esa experiencia. Y te puedo decir que el testimonio es absolutamente real y totalmente creíble. Pues gracias, Alejandro, porque es un peldaño más, es una muestra de valentía más, y yo cada vez valoro de forma muy especial, como es tu caso, a las personas que os atrevéis a dar el paso, a decir, pasan estas cosas, las hemos vivido, algo quieren decirnos. Alejandro López Andrada, amigo, mucho éxito, mucha suerte y un abrazo enorme. Gracias, un abrazo, Iker. No tengo prácticamente ni que decirlo, claro. Si alguna persona puede ayudarnos a esta investigación que se abre de una forma inesperada, es curioso. Alejandro, un escritor y poeta muy reconocido y muy célebre, y que es un hombre que pinta lo cotidiano de una forma excepcional, pero que también tiene, imagino y sé, una espiritualidad diferente desde que se encontró con aquello, porque es que te cambia la mente, te cambia la perspectiva, te cambia todo, es una experiencia límite, qué duda cabe. Y ahora el testimonio, la fuerza para contarlo, lo contó el año pasado en Cuarto Milenio, junto a su hija, con una seriedad, con una coherencia, los dos contando lo mismo. Ven como aquella figura iba hacia ellos, flotaba exactamente igual. Y mi buen compañero Gonzalo Pérez Arró estará estremeciéndose a estas horas de la madrugada que el caso célebre de Saucedilla, todo un pueblo describiendo la misma figura de una especie de ensotanado que va flotando, que no toca el suelo, que parece una imagen del medievo, que parece un fantasma de otro tiempo, oscuridad más oscura que la noche, y que se va acercando a por ti. Claro, una figura de 2 metros o metros y pico, si es así esa visión, sea lo que sea, que yo no sé, que te viene por el arcén y tú estás arreglando la rueda. Yo creo que tiene que ser algo muy próximo al pánico, pero también nunca más cerca hemos estado de tener una filmación, imagino, una prueba, si ellos tenían un móvil, aunque en plena oscuridad, vete a saber, pero para registrar ese momento, aunque hay que ponerse en el pellejo de quienes estaban delante de la figura, ¿no? Yo he tenido, por fortuna o por desgracia, alguna oportunidad de ver algo que creía que era extraño y olvidarme hasta las cámaras, siendo periodista, y lo digo de buena ley. El nerviosismo en el que uno entra hace que todo cambie, que todo varíe. Por cierto, Carlos, que es curioso, porque esta misma semana, aunque sea muy lejos, y aunque sea casi en titulares, hemos recibido testimonios que no tienen nada que ver con lo sucedido en Córdoba, en el sentido de que no se conocen evidentemente las personas, pero que hablaban de Chile y hablaban de seres idénticos al de Abantos, por ejemplo. Sí, precisamente el testimonio surgía a raíz de ese reportaje que hablabas, de ese testimonio que pudimos conocer aquí cerquita, en Madrid, en el Escorial. Y precisamente nos escribía Nodimia Núñez. Ella es chilena, residente en La Coruña, y hace 6 años, en una zona de costa, en una zona de veraneo, en la que pues ella y su familia se acercaban prácticamente todos los años, pues le ocurrió algo muy parecido. Estaban sus hijos jugando en una zona de bosque, en una zona boscosa, muy cercana a su casa, en esta playa, digamos, en la que nos situamos. Jugaban en una especie de loma. Eran alrededor de las 10 de la noche, según nos comentaban, y de repente pues ella se acercó a recogerles. Lo que se encontró allí, la verdad es que le sorprendió bastante, puesto que no se lo esperaba, y era una figura, una especie de sombra, muy parecida a lo que nos describía Alejandro, por ejemplo, en este caso de los chicos de Córdoba. Vamos a escucharla, si te parece, la descripción que hace de este ser. Vamos allá. Yo subí a buscarlos a ellos y me senté junto con ellos, y de repente veo a mi lado, como a, 3 metros aproximado, una sombra que me impactó mucho, porque la vi de tal manera que no tenía rostro ni nada, pero sentí que me miraba. Alto, 1,90 más o menos aproximado, el contorno de una sombra, no tenía forma de pelo ni nada, sino que era la forma de una figura humana, ¿vale? Y era oscura totalmente, pero como que te producía, al mirarlo, como que tú veías a través de esa sombra, como que tú veías a través de él. Lo cierto, Iker, es que Nodimia nos describía ese temor que tenía ante este ser que le miraba. Fueron muy pocos segundos, puesto que esta figura, esta sombra tal y como la describe,
Rápidamente se escondió entre los árboles, entre la oscuridad, y bueno, a Nodimia lo que sí se le quedó fue una sensación de que sus niños, en este caso, y el resto de chicos que jugaban con ellos, corrieron mucho peligro. Claro, se escabulle, se mimetiza con la oscuridad. Se mimetiza con la oscuridad, pero fue como en cosa de segundo, Bueno, fue bastante fuerte la experiencia, de sentir también de que estaba entre medio de tantos niños. Ahí habían alrededor de 14 niños jugando. Uno de los chicos había comentado que había sentido un ruido entre medio de las ramas. Y eso no fue cuando yo grité y yo vi eso. El chico dijo, yo hace un rato sentí sonar una rama, y a mí el hecho de ver lo que vi ahí en ese momento, yo lo único que quería era salir corriendo. Como estaban mis dos niños ahí, les pedí por favor que salieran de ahí, porque quizás de cuánto rato estaba eso ahí. Fue por varias semanas que me sentí que no los quería dejar salir, por lo mismo, porque yo sentía que él buscaba algo. Yo sentí en ese momento que él venía por uno de los niños. Como es lógico, Carlos, esta mujer teme por la concentración de niños que hay ahí y da una perspectiva como muy gráfica, ¿no?, del miedo que sienten algunos testigos, en este caso por otros infantes que andan por ahí revoloteando. Y esa historia del sonido de ramas partiéndose, yo lo he escuchado en varias ocasiones, en casos muy célebres como el de Talavera la Real, soldados que antes de que aparezca algo muy parecido a esto de alguna forma, más definido, pero también como flotando, y escuchan, recuerdo perfectamente la expresión que me puso la sangre helada de: escuchamos instantes antes de que apareciese algo imposible oficialmente, como si alguien avanzase con un hacha cortando las ramas, que es exactamente lo mismo, que es también bien curioso, que llegan a escuchar los testigos del monte Abantos, ¿no? Alguien que bajaba por entre el ramaje, como si fuera una criatura que no pertenece a este mundo, quién sabe, y que se muestra por algo. Claro, también en Córdoba pensaban que era casi un ánima. Es curioso cómo pesa la sociología, ¿no?, y la religión dentro de todo esto. Lo cierto, Iker, es que no ha sido el único episodio que vivió Nodimia, porque su sobrina, a la semana siguiente, a las 5 de la mañana, bueno, ella nos comentaba que era muy típico en esa zona reunirse para compartir momentos con la familia, haciendo pues una hoguera en torno a la que estaban pues conversando tranquilamente. Su sobrina de repente le dice que hay algo en una esquina de su casa. Empezó a llorar, y bueno, en ese momento, por no ponerla muy nerviosa, Nodimia la calma y espera al día siguiente para preguntarle qué es lo que estaba viendo. Su sobrina, la descripción que hace de lo que había allí en aquella esquina era muy parecida a ese ser, a esa sombra que Nodimia había visto entre los bosques. Y hay una cosa muy sorprendente, que según estaba escuchando a Alejandro López Andrada, tal y como lo estaba narrando, aquí tenemos ya en último lugar lo que Nodimia piensa a día de hoy de lo que ella vio, y coincide mucho con lo que ya nos ha relatado nuestro amigo Alejandro López Andrada. Avistamientos de ovnis. Yo te doy fe de que lo que yo vi y lo que a mí me produjo en ese momento era un extraterrestre. O sea, para mí no era ni un fantasma ni nada. Para mí era un ser de otro lugar. Bueno, en ocasiones las teorías viajan libremente, el pensamiento, la idea, cada uno pone nombre a lo que se aparece, aunque lo que hemos aprendido es que lo que se aparece casi siempre es muy parecido, y dan igual los kilómetros, miles en este caso, que separan Córdoba de Chile. La actitud, la presencia genera esas sensaciones en las personas. Luego cada uno lee el fenómeno a su manera. Lo increíble es que en pleno siglo XXI sigan ocurriendo estas cosas, estos casos que nos parecían antiguos. Algunos dicen que ya no ocurren, que ya no pasan, y siguen pasando, siguen ocurriendo por algo, encuentros cercanos con algo que parece propio de otra realidad. ¿Reducir alucinaciones? Puede ser, ¿por qué no? Todo el mundo alucina en algún momento de su vida, o esa alucinación en el fondo es una parte de nuestra mente que nos dice algo, que nos indica algo. Nosotros queremos decir otra cosa. Luego iremos con más mensajes de la audiencia, por supuesto, Carlos. Y quiero que Santi nos cuente por lo menos qué actualidad hay que se ha comentado, porque ha habido mucha trifulca en torno a unas extrañas fotos sobre Venus. Pero hablando del espacio, vamos a hacer una cosa. Yo creo que es un lujo para este equipo presentar una serie de reportajes que nos estará
ofreciendo muy habitualmente Javier Sierra, y creo que es de verdad un privilegio. Todos los que estamos en este mundo hemos hecho mucho reportaje de radio, y es una de las cosas más bonitas que se pueden hacer. El reportaje de radio mezcla la música, mezcla la reflexión, mezcla el documento. Durante muchos años yo hice mucho reportaje de radio, y algunos los recuerdo y los tengo guardados, aunque uno cuando los oye ahora de nuevo pues lo oye todo distinto, ¿no? Pero cómo nos emocionaba acercarnos a grandes casos, a grandes historias. Yo le he planteado a Javier Sierra para que disfrutéis de estas píldoras, de estos viajes, que sondee en su archivo, que encuentre personajes, que encuentre historias, que encuentre vivencias, y que nos las cuente como nunca antes lo ha contado él en la radio. Y de verdad, este primer reportaje es para escucharlo con toda la atención del mundo, pero con toda. Son 10 minutos intensos. Tiene que ver con el espacio, tiene que ver con unos extraños investigadores clandestinos que escuchaban el cielo hace muchos años y que encontraron, y esto es muy de la conspiración, elementos que oficialmente no podían ser, voces en órbita que no podían estar. Un reportaje que va a dar mucho que hablar, un reportaje para Milenio 3, el cuaderno sonoro de alguna forma de Javier Sierra. Anoto en mi cuaderno de campo una historia que lleva un tiempo inquietándome y que ya no me resisto a compartir aquí. Considerémosla de momento solo una pista, uno de esos capítulos ocultos de la historia que, de confirmarse, y en este caso, cambiarían para siempre nuestra concepción de uno de los hitos humanos clave del siglo XX. La página olvidada que pretendo recuperar comenzó a escribirse justo con este sonido. El 4 de octubre de 1957, la Unión Soviética ponía en órbita el primer satélite artificial conocido, Sputnik. Pesaba 83 kilos y cada 92 minutos sobrevolaba impunemente el espacio aéreo de los Estados Unidos, emitiendo su amenazador zumbido. Fue el terror. El ciudadano medio empezó a creer que si los rusos habían sido capaces de lanzar un objeto así al espacio, también debían de tener la tecnología suficiente como para colocar una bomba en la ciudad del mundo que quisieran. Solo un mes después del éxito del Sputnik, los soviéticos pusieron en órbita el Sputnik 2. Esta vez ya no era una bola metálica vacía, pesaba 500 kilos y llevaba a bordo un ser vivo, la perrita Laika, cuyos latidos pudieron seguirse desde tierra. No es muy conocido el hecho de que radioaficionados de todo el planeta orientaban en esos días sus antenas al espacio para escuchar las transmisiones de estos ingenios. Buscaban las frecuencias en las que emitían, calculaban su posición y aguardaban sobrecogidos a que sus amplificadores les dieran unos minutos de escucha. Yuri Gagarin стал первым космонавтом планеты. En efecto, el 12 de abril de 1961, los soviéticos volvían a dar un golpe de efecto a la carrera espacial, adelantándose otra vez a los americanos al situar a un ser humano en órbita de la Tierra. Todo salió perfecto, casi como si lo hubieran ensayado. A bordo de la nave Vostok 1, Gagarin completó una órbita alrededor del planeta y descendió cayendo en un remoto pueblo de la provincia de Saratov. Lo que los rusos no previeron era que una miríada de radioaficionados en Occidente siguiera sus pasos, y en especial los dos que he mencionado, los hermanos Yudica Cordiglia. Habían instalado un sistema de antenas y un receptor de 10 válvulas con un convertidor de frecuencia en la azotea de la mansión de su padre, un afamado médico turinés. Y después del éxito de Gagarin, redoblaron sus esfuerzos para seguir en directo las comunicaciones de los soviéticos. Aquello, desde luego, parecía un juego, pero su divertimento había descubierto por accidente algo más, que semanas antes del vuelo de Yuri Gagarin, otro cosmonauta había sido lanzado al espacio en secreto, Achille Yudica Cordiglia.
El 2 de febrero 1961, vale a dire 2 mesi prima. El 2 de febrero de 1961, esto es, 2 meses antes del lanzamiento de Gagarin, recibimos la señal de un satélite y en un determinado momento desaparece esa señal y aparece primero una respiración forzada y agónica y luego un latido cardíaco. Un battito cardíaco. ¿Pero habían enviado realmente los soviéticos un humano al espacio en secreto antes del histórico vuelo de Yuri Gagarin? Situémonos. Es el 23 de mayo de 1961. Los hermanos Judica Cordiglia captan esta curiosa señal desde el espacio. Es la voz de una mujer. Hasta ese momento, los 2 únicos seres humanos que han salido oficialmente fuera de la atmósfera terrestre son Yuri Gagarin y, a principios de aquel mismo mes, el norteamericano Alan Shepard. Ambos son héroes mundiales. Pero extrañamente nadie ha hablado aún del lanzamiento de una mujer al cosmos. Los Judica Cordiglia, atónitos, suponen que están presenciando un nuevo momento histórico y comienzan a grabar. Esta retransmisión es en ruso. Dice: oxígeno, tengo calor. ¿No es peligroso? Todo es... Sí, ¿cómo es esto? Háblenme, ¿cómo puedo transmitir? Sí, ¿cómo? Nuestra transmisión empieza ahora. Uno de los hermanos Judica Cordiglia, Achille, recuerda así este momento. Esta mujer, que probablemente se llamaba Luzmila y tenía unos 22 o 23 años, grita a la base que siente calor. Después, en cierto punto, ve las llamas, ve fuego, ve la nave espacial que se está incendiando y poco después el silencio de radio. Fue un drama terrible. Esto lo vivimos en directo a través de un altavoz. Tengo calor, escúchenme, tengo calor. Puedo ver una llamarada. ¿Qué? Veo fuego, tengo calor. 32, 41, y así indefinidamente en este documento verdaderamente agónico. Achille Judica Cordiglia, que todavía vive en Turín y tiene 79 años, asegura que esa cosmonauta en apuros trató de enviar un desesperado SOS en Morse en inglés dirigido a sus enemigos, a los americanos, y según él, la cosmonauta aún llegó a decir algo más. Esto el mundo no lo sabrá. Esto el mundo no lo sabrá. Es eso lo que esta mujer ha gritado desde el espacio, a las bases de tierra, a las bases soviéticas, mientras intentaban por todos los medios traerla de vuelta a nuestro planeta. Se daba cuenta de que su misión había fallado y entonces increpa a la base: hacedlo bien. Esto el mundo no lo sabrá. Fate pure, tanto questo il mondo non lo saprà. Hay algo más que me sorprende. La historia de esta retransmisión fue tomada. Los titulares fueron tan impactantes que a las autoridades rusas no les quedó en su momento otra salida que desmentir las denuncias de los hermanos Judica Cordiglia desde las emisiones internacionales de Radio Moscú. En este boletín del 7 de abril de 1965 se desacreditan las informaciones publicadas en la prensa italiana e incluso en The Washington Post en aquellos remotos días de los inicios de la carrera espacial. Un tiempo, aseguran los radioaficionados, en el que los soviéticos solo reconocían y daban nombre a las misiones que tenían éxito. El resto, las fracasadas, las que se cobraban vidas humanas, se olvidaban para siempre. Si os parece, vamos a saber qué ha pasado en el cielo, pero muy lejos. En Venus en concreto, aunque sea en titulares antes de hacer un sondeo por la red. Santiago Camacho, compañero, ¿qué ha pasado? ¿Qué polémica es esa? Yo no sé si ha descartado ya cualquier posibilidad. Sé que ha habido mucho follón interno con lo de Venus. Mucho follón porque la noticia no viene precisamente de un medio sensacionalista, sino de una prestigiosa revista científica rusa, el Noticiario de Astronomía, que lleva un artículo en su último número firmado por uno de los más importantes expertos del Instituto de Estudios Espaciales de la Academia de Ciencias rusa, Leonid Kazanmality, vaya con el nombre,
que estuvo implicado en las misiones que, sobre todo a principios de la década de los 80, el Venera 13 y el Venera 14 fueron enviadas a explorar la superficie de Venus. Pues bien, según reproduce este artículo la agencia internacional RIA Novosti, las naves soviéticas tomaron un montón de fotografías de la superficie de Venus, tanto en su fase de aproximación como en su fase de aterrizaje y cuando ya estaban posadas en aquel planeta. Y a día de hoy parecía que no se había desvelado todo lo que figuraba en esas fotografías. Pues bien, este científico dice que tomaron fotografías estas sondas de lo que parecían ser seres vivos y lo describe, dice, objetos de un tamaño notable, oscilando entre los 10 y los 50 centímetros, que parecían dotados de vida, que se movían, mutaban, desaparecían y que no podían ser explicadas de otra forma. De hecho, algunas pues tenían forma de disco, otras como un jirón negro que se desplazaba en las diferentes fotografías, iba cambiando de posición, y otra hablaba de un alacrán, de una especie de escorpión que incluso describe este científico como quedó enterrado por la polvareda que levantó una de estas sondas antes de posarse en Venus y despacito pues se fue desenterrando él solo y se alejó corriendo de aquello que podía haberle asustado. El problema, lógicamente, es que en Venus hay un consenso absoluto de que ni hay vida ni puede haberla. Y esto viene de las dificilísimas condiciones imperantes en el planeta. Simplemente, si hablamos de la temperatura del orden de 500 grados centígrados, pues caramba, ya vemos que una forma de vida, al menos tal como la concebimos en este planeta, es absolutamente imposible que se desarrolle allí. Las fotos, alguna ha salido a la luz y efectivamente tampoco es que digan mucho, se ve una especie de manchurrón de una forma efectivamente poco habitual, pero que a ojos de un profano, como somos la mayoría de nosotros, pues puede ser cualquier cosa. Y la controversia ha sido tremenda porque obviamente la mayor parte de la comunidad científica directamente pues se lo ha tomado a broma, pero en Rusia se lo han tomado un poquito más en serio, dada la categoría académica de este buen señor Leonid Kazan-Formality. Bueno, extraña broma, extraña broma. De todas formas, el infierno de Venus, donde parece que la vida es imposible. Seguro que ha habido impacto en la red. De eso hablamos y de eso amplía información nuestro compañero Diego Marañón. Milenio Red. Toda la información digital del mundo del misterio. Un estudio matemático del cerebro de un asesino en serie es capaz de revelar su patrón a la hora de matar, según un estudio elaborado por 2 científicos de la Universidad de California. En el trabajo, publicado hace unos días en Technology Review, destacan que el comportamiento de un asesino en serie está caracterizado por un patrón exponencial, conocido en matemáticas como escalera del diablo. Uno del censo intentó hacerme una encuesta. Me comí su hígado, acompañado de habas y un buen Chianti. El estudio sugiere que la probabilidad de un asesinato es mucho más alta poco después de otro asesinato que cuando ha pasado un largo periodo de tiempo. Además, señala que el crimen tiene un efecto sedante sobre el asesino, haciendo que su actividad neuronal caiga por debajo del umbral de la excitación. El paleontólogo inglés Howard Falcon Lang ha descubierto un tesoro oculto de fósiles, entre ellos algunos recogidos por Charles Darwin en los cajones de un viejo mueble del Instituto Geológico Británico. Según han explicado los expertos, algunas de estas piezas llevaban desaparecidas más de 160 años. En 1834, el Beagle ponía rumbo a las Islas Galápagos, 600 millas al oeste de Sudamérica, llevando a bordo al biólogo Charles Darwin en busca de especies animales.
Falcon Lang halló estas piezas por casualidad, cuando vio en uno de los gabinetes del instituto un mueble en el que ponía fósiles y plantas no registradas. En el interior del cajón había cientos de láminas de vidrio con delgados y translúcidos fósiles de plantas en su interior, de manera que estaban ya preparadas para su estudio en microscopio. Casi 2 siglos después, alguien ha dado con ellos y ahora cualquiera de nosotros podemos contemplarlos cómodamente a través de la galería fotográfica que la web del Instituto Geológico Británico ha elaborado esta semana. La mancha solar 1401 produjo hace unos días una llamarada de clase M3 que se dirigió casi directamente hacia la Tierra y que afectó a nuestro planeta, obligando a desviar vuelos sobre el Ártico. Escuchamos a José Manuel Nieves. Mira, el Sol lleva haciendo lo mismo toda su vida. Lo que pasa es que su vida comparada con la nuestra es muy larga. Simplemente no hemos tenido la experiencia suficiente como sociedad desarrollada como para pasar a través de distintas fases solares. Y nos está llegando una dura. Los científicos del Centro Goddard de Clima Espacial de la NASA han señalado que este tipo de llamaradas pueden provocar fuertes tormentas geomagnéticas, daños a los satélites y redes eléctricas o simplemente quedar en la aparición de auroras en ambos polos de la Tierra. La tormenta solar no solo llegó a la Tierra, sino que alcanzó Marte y a la sonda Curiosity de la NASA. Desde la web del SOHO, el Observatorio Solar y Heliosférico, la NASA y la Agencia Espacial Europea nos ofrecen la oportunidad de acceder a las últimas imágenes en tiempo real de lo que en estos momentos está ocurriendo en el Sol. En el cristianismo casi nada es lo que parece. Con esta frase nos da la bienvenida a su web un buen amigo de este programa. Hablamos de Antonio Piñero, catedrático de Filología Griega de la Universidad Complutense de Madrid, especializado en lengua y literatura del cristianismo primitivo. Además de una exhaustiva recopilación de sus obras y apariciones en los medios, para quienes estén interesados en cristianismo e historia, son recomendables sus blogs, que actualiza casi a diario y cuyos lectores se cuentan ya por miles. Cuando alguien me pregunta, bueno, ¿y tú qué escribes en un blog si tu interés es puramente universitario? ¿Qué escribo? Pues todo aquello lo que no debería en teoría escribirse en internet. Es decir, ciencia pura. Ahora, ciencia pura en un lenguaje accesible. Antonio Piñero es autor y escritor de numerosas obras en el ámbito del cristianismo y el judaísmo. Junto a su prestigio internacional como investigador, destaca su faceta de comunicador, atestiguada por millones de personas. Lo dejamos aquí, como siempre, y gracias a Guillermo León podéis acceder a todos los enlaces e informaciones que hemos mencionado desde ikerjimenez.com. El misterio continúa. Y también con esta crónica de todo lo que pasa en Internet, que estamos viendo, evidentemente estamos comprobando en nuestras carnes que es una nueva forma ya de comunicación. El medio es el mensaje, que decía el sabio, ¿verdad? Terminamos con mensajes, los vuestros, y además creo que con sorpresa monumental. Yo de verdad no lo imaginaba. Las teorías de conspiración, llega un momento ante el racionalismo general y en ocasiones lógico, que pierden fuerza, que pierden punch. Hay momentos donde algunas sí destacan, luego ya van decreciendo y las personas piensan, bueno, los que gobiernan el mundo no nos van a hacer esto, ¿verdad? Sin embargo, quizá como forma de respuesta, los porcentajes, Carlos, sorprendentes. Muy sorprendentes. Es una, ya lo adelantábamos, una de las encuestas con unos resultados más claros de toda la temporada, desde luego. Nuestra pregunta en la página web ikerjimenez.com, la de hoy, era: ¿creéis en las teorías de la conspiración? Un 91,6% ha contestado que sí y el 8,4% que no. Madre mía, ha dejado en ni siquiera 2 dígitos al no. Es una muestra de cómo está el patio, es una muestra de cómo incluso la crisis global genera una desconfianza absoluta en torno a los poderes y engranajes con los que hemos construido el mundo. Estamos absolutamente hartos en el fondo, y esto es una forma de protesta, incluso con exageraciones, ante el mundo que hemos construido. Yo creo que una simple encuesta, de verdad, lanza muchas preguntas. Y sí, veréis, es que mañana, por ejemplo, en Cuarto Milenio hablamos de otra cosa que también parece conspiración. Yo no sé si es o no es, pero sé que hay una historia con documentos gráficos, con miles de personas, de un doctor que curaba cosas imposibles, aparentemente con un extraño método, el doctor Asuero. Sorpresas y filmaciones que estaban prohibidas, que mañana rescatamos en Cuarto Milenio. De verdad, no lo podéis perder. Pero, ¿sabéis? Todo esto genera muchas interrogantes que habrá que responder. Estamos en un cambio de ciclo global, mundial, y si hay tanta conspiración, ¿cómo un programa como Milenio 3, que no hace más que denunciar, que no hace más que contar lo que nadie cuenta, que está completamente puesto en el otro lado de lo ordinario,
normal, lógico con lo que nos bombardean. ¿Cómo nos dejan seguir? Es una buena pregunta, ¿verdad? Esta es una noche especial, una noche de sueños, una noche de investigaciones, una noche de búsqueda de respuestas, y nuestro primer dossier tenía esa doble motivación: saber en qué punto estaban las investigaciones, si se había avanzado algo. Los científicos honestos, ya lo habéis escuchado, saben que nos encontramos en el mismo umbral. Es cierto que la tecnología, que la tomografía, que las capacidades informáticas unidas al electroencefalograma abren ventanas antes incomprensibles, inadmisibles e inimaginables. Pero dentro de la propia mente, que sigue siendo un cajón absolutamente desconocido, resulta que pasan cosas. Si es que solo es la mente, repito. Recientemente, las investigaciones llevan por campos que son difícilmente comprensibles desde el punto de vista de lo lógico y lo racional. Da la sensación de que la mente se comporta como un gran mapa y que todas esas áreas, A igual a B, C provoca lo siguiente, no están tan definidas. Eso lo dicen. Y no solo por Rovagini, los científicos de vanguardia. Tan científicos como cualquier otro, con sus carreras y con su, eso sí, capacidad para darse cuenta de lo que está ocurriendo. Sigue estando el cerebro, los fenómenos de la mente, si es que este es lo mismo que el cerebro, en un umbral muy lejano. No los comprendemos, pero hemos visto cómo los testimonios que hoy, por ejemplo, están saliendo en el muro de Facebook de la nave del misterio, o en la página web ikerjiménez.com, o en milenio3@cadenaser.com, lo que nos está llegando una vez más es el ejemplo vivo, que no muere, que no lo sepulta la tecnología, que no lo sepulta el racionalismo, que no lo sepulta la conciencia que tenemos de todo lo mecánico y que controlamos más o menos hasta nuestros terrores. No, no. Los terrores siguen siendo algo que da miedo, los terrores siguen apareciéndose y siguen haciéndolo con las mismas formas. Y siguen desconcertando a quienes lo sufren. Y esto solo lo pueden entender quienes los han vivido. Recuerdo en un inicio, cuando estábamos en mantillas en este asunto hace unos 25 años, en el tema de las apariciones dentro, por ejemplo, del dormitorio, que muchos investigadores, por ejemplo de la ufología, llevaban el asco a su sardina, es decir, relacionaban los hechos. Un caso impresionante, por ejemplo, en Santander, en la provincia, entonces de Santander, hoy en Cantabria, en la comunidad autónoma, una persona que se despierta, le falta la respiración, notas se queda en la garganta, angustia, oye un zumbido, está junto a su esposa, se despierta, mira hacia la pared, lisa, vacía, sin televisión, sin nada, hablamos de final de los 70, y descubre una figura que le aterra porque es tan alta que tiene que encorvarse ligeramente para observar. Su espalda, con la cabeza más baja, como quien está espiando, roza con el techo y está ahí. La sensación que tiene este hombre, que tendrá durante toda la vida, es que se ha despertado a destiempo, que eso estaba ahí mirando fijo durante horas y que no estaba en el guión despertarse en ese momento. Él lo hizo gracias a ese zumbido, esa alarma, y entonces contempló algo que ni siquiera cabía en sus parámetros mentales. Después soñó con esa figura, viajante de comercio en algunos hoteles, en la soledad de la habitación, a veces con la puerta abierta del baño y viendo el reflejo de esa figura, pero él sabía que era un sueño. Él sabía que eso era el producto de un terror. Él sabía que en su cerebro se habían registrado una serie de elementos incomprensibles y que llevan a estar ahí para siempre. Pero también él sabía, y esto es lo importante, que no tenía nada que ver toda esa retahíla de visiones, recuerdos, sugestiones con la primera vez. La primera vez él sabía que era una profunda verdad, que estaba ahí, por algún motivo, mirándole. Carlos, compañero, repaso la encuesta y repaso a la increíble cantidad de testimonios. Tú, yo sé que estás muy enganchado a este tema, que es como quien descubre un nuevo universo,
un universo que mezcla lo más terrorífico y lo más científico, que está ahí, que ocurre, pero claro, estás viendo en tiempo real, Carlos, que las personas, la buena gente, gente normal y corriente, tiene en su herencia, en su pasado, encuentros con estas cosas, cosa que yo creo que hace que el interés por el fenómeno siga creciendo, ¿no? Sí, porque además, Iker, según estabas haciendo este relato, me venía a la cabeza precisamente también como la doctora Adler describía a unas criaturas que los Jomon tenían en su tradición, en su cultura, que son los llamados Dapsok o Dapsuban, que son esos seres diabólicos que por la noche pues aterrorizaban a sus víctimas apretándole en el pecho. De hecho, las propias palabras hacen referencia a eso, a espíritus malignos que presionan en el pecho de sus víctimas hasta prácticamente quitarles la vida. Y eso es lo que nos están transmitiendo muchos de los oyentes. Hay muchos casos, además, Carlos, que tienen como una raíz común. Por cierto, que en China, si yo, pronunciar bien esto es imposible, pero Gu Yuan Chuan significa algo así, que los profesores de chino no me peguen con la maza, pero espectro que presiona el pecho, fantasma que presiona el pecho. Los primeros testimonios escritos hace más de 2.500 años. No está nada mal. Cuéntame, Carlos. Pues mira, si te parece, vamos a revisar cómo van los resultados de la encuesta. En ikerjimenez.com hemos preguntado a los oyentes: ¿habéis sufrido alguna de estas anomalías del sueño? Recordamos que podéis marcar varias opciones. Y ahora mismo la encuesta, además con un nivel de participación muy alto, tiene un 40,7% como respuesta a hablar dormido, un 31,5% padecen parálisis del sueño, un 14,1% dicen haber tenido experiencias con visitantes nocturnos. 14,1%, Y 13,7%, también no deja de sorprender, sonambulismo. Vamos a ver algunos de esos mensajes que llegaban a nuestras vías de contacto, al correo electrónico milenio3@cadenaser.com, a la página web cadenaser.com y a nuestras redes sociales, La Nave del Misterio en Facebook, en Twitter y en Google+. Por ejemplo, Mir nos escribía y nos decía que de pequeña sufría terrores nocturnos, que una vez supuso que era un diablo lo que vio y que se desmayó del susto. En la actualidad sufre de parálisis nocturna. Nos decía Bellaluna: hola, buenas, durante muchos años he vivido estas experiencias de apariciones a los pies de mi cama. He visto durante años a mi abuelo fallecido, y a día de hoy a veces le veo. Y durante años he sentido todas las noches cómo me besaban en la cara al despertarme. No había nadie. Un saludo desde Málaga. Víctor de Sevilla nos decía que una noche iba al servicio que está justo enfrente al cuarto de sus padres. Cuando encendió la luz vio a su padre con los ojos muy abiertos y en blanco, y haciendo extraños ruidos. Cuando fue a despertarlo asustado, su madre dormida dijo: Rafael, ya está. Y se le volvió a poner la cara de bonachón y dejó de hacer los ruidos. Nunca se le olvidará esa cara como de poseído. Silian también nos decía que ha experimentado parálisis del sueño en 2 ocasiones, pero que le decían que eran las ánimas benditas que le asustaban. Manuel García nos ha dicho también que le pasa muchas noches que se siente en peligro y que sale corriendo de la habitación. Juan Miguel, por ejemplo, también nos describía que cuando somos más vulnerables es cuando estamos dormidos y que por eso es cuando se tiene más miedo. Nuria nos decía que nota muchas veces unas manos sobre el cuello intentando asfixiarla. Intenta moverse pero no puede. Al desaparecer esa presión sobre el cuello, nota que le observan desde el cabecero. Magnolia desde Córdoba: ¿es posible que cuando uno pasa por épocas de estrés o nervios, estos episodios de parálisis del sueño se intensifiquen? A mí me ocurre. Fabiola nos escribía y nos contaba también una experiencia. Hola, buenas noches. Tengo un primo pequeñito de 7 años que desde hace 3 años va de psicólogo en psicólogo porque está empeñado en que el señor de la lata le tira de las sábanas. Empezó con 5 años a decir que una noche oyó un ruido como de unas latas al caer, un sonido metálico. Desde entonces dice que a los pies de la cama un señor le tira de las sábanas y sus padres están muy preocupados. Decidieron llevarle a unos especialistas y estos alegan que son sueños, pero el niño sigue sin poder dormir solo y apenas con oscuridad. Rocío nos contaba que tiene un sobrino que desde que tenía los 5 años sufre también pánicos nocturnos. El solo verlo da miedo, él vive realmente lo que está viendo y lo dice, luego cuando se despierta. Álvaro de la Nava: a mí me pasó, una noche me desperté y no podía moverme, solo sentía que algo estaba sentado en mi cama.
Toñi Bepa decía que también quedarte totalmente fría y en pleno mes de agosto en Córdoba de madrugada, completamente inmóvil y sentir el frío flotando sobre ella, oír golpes rítmicos aproximadamente 1 hora, no poder abrir la boca para pedir ayuda y al día siguiente estar completamente débil. ¿Qué pudo ser?, nos pregunta. Ahí está una clave importante, otra más, otro de los elementos que vienen especificados en esos tochos de investigaciones psicológicas, psiquiátricas y médicas, por supuesto. Lo de gritar y no poder gritar. Nuestra laringe, de alguna forma, nuestra boca quiere hacerlo, pero el grito no sale. Estoy seguro que ahora muchos amigos están diciendo, sí, oiga, eso me pasó a mí. En fin, vamos a cambiar de inmediato de ritmo y de rumbo, pero en el fondo estamos viendo que se repite esa constante. ¿Y por qué lo repito yo tanto? Pues porque quiero que se diga, y porque nuestra misión y nuestra función es por lo menos ser una astilla en ocasiones ante lo establecido, ante el cloroformo global. Creemos que tenemos de todo, que resolvemos todo, pero hay, amigo, cuando nos vamos dentro del bosque, lo dice el buen amigo antropólogo Cardero, cuando el hombre con sus dispositivos electrónicos, su conciencia de dueño de la realidad, entra a 150 metros en el bosque y está en la oscuridad del bosque de verdad, se acabó toda la pátina que tenemos y volvemos a los terrores y a ser eso, simplemente lo que somos, hombres en mitad de un mundo lleno de cosas desconocidas. Cuando dormimos, lo ha dicho un oyente, estamos vulnerables, pero es que esa vulnerabilidad es la realidad en la vida, esa vulnerabilidad de quien vive sin saber todo lo que pasa alrededor, que creemos que lo sabemos, que todo está bajo control. Bueno, allá cada cual. Y bajo control se ha hablado de la red, bajo controles diferentes y extraños. Se ha hablado de batallas cibernéticas. Yo no sé casi nada, de verdad. Soy un hombre del Paleolítico perdido en el siglo XXI y quiero que mis amigos, los que sí saben, me lo cuenten. No el calero. Vamos hacia los mundos de la conspiración. Santiago Camacho, compañero. Buenas noches, Iker. Buenas noches, maestro de la conspiración, maestro de lo cibernético. ¿Qué demonios está pasando? ¿Qué líos están surgiendo en el mundo de lo digital? Me han dicho eso de primera guerra en la red. Quiero saber, y quiero, por favor, Carlos, algo muy atento, compañero, quiero también las opiniones de nuestros amigos, pueden hacerlo en nuestras vías de contacto, sobre este fenómeno que toca de lleno Internet. Permíteme que conectemos con ese estudio en uno de los lugares más bellos de España. San Vicente de la Barquera, Diego Marañón, buenas noches. Hola, Iker, buenas noches, ¿qué tal? Otro de nuestros grandes cronistas, está pasando algo. Yo no sé si podéis darle un titular. Quiero un titular de Santiago Camacho y otro de Diego Marañón. Pues el mío sería: algún día en los libros de historia figurará lo que está sucediendo en las últimas 2 noches, aunque haya pasado desapercibido para muchos. No está nada mal, Santi. Diego, el tuyo. Que en 24 horas la WW ha pasado de ser la World Wide Web a la World War Web, a la Guerra Mundial de Internet. Bueno, no está nada mal. Y ahora sí es posible, a este hombre de las cavernas que vive en este mundo que soy yo, y seguro que a muchos se comparten mi visión, y a otros que están súper metidos. Yo solo soy un aprendiz y gracias a Guillermo León. Pero, ¿qué está pasando? Me lo podéis ir contando. Abrimos el diálogo, el debate. ¿Cómo podemos contar todo lo que ha pasado en esas 2 noches que dice Santiago Camacho son históricas? Hombre, yo creo que deberíamos, antes de empezar con estas 2 noches históricas, y de hecho, para que te hagas una idea de hasta qué punto estamos hablando de una guerra, en las páginas web y en los foros afines a Anonymous, esta noche no hacen más que aparecer mensajes de Tango Down, blanco derribado, refiriéndose a montones de páginas web. La última ha sido la página web de Sony en Reino Unido. Eso está pasando ahora mismo, Santi. Sí, esa batalla está ahora mismo ocurriendo. Esos mensajes de Tango Down se están repitiendo durante toda la noche, y anoche eran incluso mucho más frecuentes. Y ya te digo que la última de hace un ratito, Sony Co. UK acaba de caer de lleno. Madre mía, y entonces, bueno, es que es tan gráfico. ¿Por qué se ha llegado a esto? ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué está pasando? Y luego, por supuesto, vuestras reflexiones. ¿Por qué se inicia esto exactamente? Yo quiero saberlo todo, Santi, Diego. Y cómo se llega a algo que nos parece casi fantasmagórico, pero ojo, real, lo estamos viviendo, primera guerra digital.
Pues vamos a ver cómo nos lo repartimos, Diego. Yo creo que deberíamos empezar no por lo que ha sucedido estas 2 noches, sino por los precedentes. Los precedentes son la promulgación o el intento de promulgación de 2 leyes muy polémicas en Estados Unidos, la SOPA y la PIPA, que con esos nombres pues parece que son cosa de broma, pero desde luego no lo son. Son 2 leyes contra la piratería y teóricamente a favor de la protección de los derechos de autor, pero que son sumamente restrictivas, que ya abrieron una primera guerra. La primera guerra fue una guerra abierta entre 2 de los lobbies más poderosos que actúan sobre los políticos de Washington. Uno, lógicamente, el de Hollywood, que tiene intereses en que la ley se apruebe y que sus películas y sus producciones musicales pues dejen de sufrir las copias ilegales, y por otro lado el de Silicon Valley, el de la industria informática, con Google y otras grandes empresas detrás, que lógicamente pues tiene interés en que la red sea y se mantenga como está hasta ahora y no se censure absolutamente ningún tipo de contenido. Pues bien, los cabilderos, la gente que opera en los lobbies de estos 2 grandes sectores, estuvieron peleando en los pasillos del Congreso y del Senado estadounidense, y por lo menos la cosa ha quedado en tablas porque la ley fue y se retira. Pero justo cuando todo el mundo parecía respirar y decir, bueno, de momento hay una especie de tregua en esto de la promulgación de estas leyes, pues sucede lo que ha saltado a todos los diarios del planeta. ¿No es así, Diego? Pues sí, la verdad es que con todos los días que tiene el año también es mucha casualidad que el cierre de Megaupload y el estallido de lo que se ha llamado la primera guerra digital haya coincidido apenas 24 horas después del apagón que tuvo lugar esta semana y del que ya hablamos la semana pasada en Milenio Red, y que hizo caer voluntariamente a páginas como Wikipedia, como Google en Estados Unidos, ¿no? Ese éxito de esa protesta multitudinaria de esas empresas y organizaciones y particulares en contra de esa propuesta que comentaba Santi, ¿no? De endurecer drásticamente la legislación estadounidense contra estos delitos, hace que todo esto desde luego parezca algo más que una simple coincidencia. Diego, podíamos simplemente, para hacernos un poco eco del nivel de los ataques en esta guerra, luego que cada uno opine libremente, y a mí me gustaría mucho escuchar a nuestros oyentes, que hay que decirlo, en la última encuesta hablaban de un 70% aproximadamente de seguimiento por la red. Bueno, pues a ver qué opinan y a ver de qué lado están. Yo no lo sé, yo simplemente quiero saber, pero podemos a día de hoy, en las cifras de la batalla, vamos a llamarlo así, ahora seguiremos ahondando, ¿qué páginas más importantes, más icónicas en el mundo han sido atacadas? Sí, la primera en caer apenas esto comenzó la noche del pasado jueves. En apenas 5 minutos la palabra Megaupload era trending topic en Twitter. Apenas, ya digo, solamente unos minutos después de conocerse que Megaupload cerraba o que la cerraban, y eso desató una guerra, un pánico, una conmoción en Internet. Las redes sociales se llenaron de indignados virtuales, lo podemos llamar, ¿no? Con lo cual eso provocó que este movimiento, encabezado por Anonymous, boicoteara a centenares de páginas web a lo largo y ancho del planeta: el Departamento de Justicia de Estados Unidos, la web de Universal, de la compañía audiovisual, también en Estados Unidos, la página del FBI. En España cayó la SGAE, cayó el Ministerio de Cultura, y últimamente la cosa está poniendo ya muy seria porque se han filtrado los datos personales del director del FBI, de Robert Mueller, y también de su familia, de sus hijas, de su yerno y de una serie de miembros de su familia. Se han publicado sus direcciones, sus teléfonos, sus correos electrónicos. Estamos entrando en un terreno verdaderamente pantanoso. 2 blancos recientitos de esta misma noche. También ha caído la página de la multinacional Monsanto, que se dedica a temas de ingeniería biológica, de patentes de semillas y todo este tipo de cosas. De esa has hablado tú mucho, Santi. Efectivamente. Y ha caído, y además de manera muy sonora, la página de Justin Bieber, que todos sus usuarios, con todas sus claves y todos sus datos, han sido publicados, y los tengo delante ahora mismo, y estas son 2 caídas de esta misma noche.
La detención también de la cúpula de Megaupload fue algo sonado, fue ni más ni menos que en Nueva Zelanda, donde un curioso y pintoresco personaje, King.com, recibió a la policía atrincherado en la habitación del pánico de su enorme mansión y con una escopeta. Lo consiguieron sacar sin violencia después de unas negociaciones.